Hoy quería centrarme en la primera lectura de la carta del apóstol San Pablo a los colosenses. Quizá me extienda un poco, no lo sé. Mirad, hay una idea que San Pablo ha dejado enunciada en un texto que oíamos, si mal no recuerdo, el lunes. Y hablaba del cortejo triunfal de Cristo para nosotros. Esa expresión suena un poco extraña porque pertenece al mundo de la antigüedad. Cuando un gran general vencía a su enemigo, entraba coronado lleno de honores y de aplausos y de gloria. Entraba en su ciudad, por ejemplo en Roma, seguido de un gran cortejo, y a eso se le llamaba la parusía. La parusía era ese despliegue imponente, ese despliegue maravilloso que era también una aclamación, era como una proclamación de la grandeza de un jefe. San Pablo le aplica a nuestro Señor Jesucristo esa imagen y les va desgranando a los fieles de Colosas que Cristo ya ha vencido. Su gran batalla fue la cruz, su gran victoria es la resurrección. Y por eso, si los generales de esta tierra tienen esos grandes desfiles en su honor, también Cristo tiene un gran cortejo. Lo interesante es que los cortejos, esos grandes desfiles, no solamente llevaban las tropas del general, sino que el ejército vencido también tenía que integrarse como una humillación más, tenía que integrarse a ese cortejo. Entonces, si uno de esos romanos, por ejemplo, vencía a algún jefe de Cartago, entonces, al hacer su gran parada, su gran desfile, llevaba no únicamente las legiones romanas, sino que por allí detrás, bien humillado, llevaba a ese que había sido vencido, porque en ese momento la grandeza del general vencido se convierte en un elemento más, en un alimento más de la grandeza del general vencedor. Y por eso San Pablo también dice que todas las acusaciones que el demonio quiso lanzar contra nosotros, e incluso las artimañas e incluso el demonio mismo, se ve obligado, se ve doblegado y tiene que proclamar la grandeza de Jesucristo en ese cortejo maravilloso. Y es la creación entera en ese cortejo la que está cantando y contando la grandeza del Señor. ¿Cuál es el vínculo que une a los ejércitos vencedores con su general? Bueno, pues el vínculo es la lealtad, pero si lo miramos mejor, es un vínculo que incluso llega al amor, porque lo que sentían esas huestes, como las de Julio César o las de Alejandro Magno, lo que sentían por sus jefes no era simplemente el cumplimiento de un oficio, era un verdadero afecto, porque de ese general, de ese gran jefe, recibían ellos mismos la victoria y encontraban un sentido para su vida, encontraban qué hacer con su vida, y por eso la unión que hay entre las legiones y sus generales es una unión que no se limita a un oficio militar, sino es una unión que llega hasta el afecto, hasta el amor, de un modo mucho más claro y de un modo mucho más intenso y mucho más sublime. Podemos decir que esto se cumple en nuestra fe cristiana. Nuestro gran general Jesucristo va delante y hay un vínculo de amor que nos une a Él. Esta vez no es un amor humano, esta vez es amor de misericordia, que ha brotado del corazón del Padre, y es amor de gratitud y de alabanza y de ofrenda de nosotros mismos que nosotros le presentamos y le rendimos a Jesús. Y ese es el amor que nos une a Jesucristo. Tan grande es ese amor que su victoria es nuestra victoria, y por eso dice San Pablo, nosotros hemos resucitado con Cristo, nosotros somos parte de ese ejército victorioso, y por eso el camino que lleva Cristo es nuestro camino. Y puesto que Él no puede tener otro camino sino la gloria del cielo, entonces San Pablo explica, buscad los bienes de allá arriba, no los bienes de la tierra. Y con otra imagen lo dice también, que dejemos atrás el hombre viejo y que nos revistamos del hombre nuevo. Pero lo más hermoso que él dice sobre el hombre nuevo es que este es un hombre nuevo que se sigue renovando. Y él explica bien qué es esa novedad que ha traído Jesucristo. Es una novedad que sigue alimentándose del mismo Cristo. Se parece mucho a lo que el mismo apóstol dice en la carta a los filipenses. No importa cuál sea el punto al que hayas llegado, sigue adelante. Dice entonces en la carta a los colosenses, revestíos del hombre nuevo, que se va renovando como imagen de su Creador. Es decir, a medida que vamos caminando en Cristo, vamos descubriendo mejor a qué nos llama Cristo. Y entonces avanzamos otro poco y al llegar a ese nuevo punto vemos a qué nos llama Cristo. Y entonces avanzamos otro poco y así sucesivamente
el camino viene marcado por la esperanza y por esas gracias actuales del Espíritu Santo que nos van mostrando otro paso. San Juan de la Cruz también lo dice con esa preciosa imagen de una mina donde se van encontrando vetas y dentro de esas vetas otras vetas y dentro de esas otras vetas otras más. Y así le pasa al que se renueva en Cristo, da un paso, pero ese paso simplemente le muestra un horizonte más amplio y avanza otro poco y descubre todavía algo más. Y por eso la novedad no es algo que se consiga una vez para siempre, ni uno debe decir nunca, yo ya me he convertido. Ni nadie debe decir, yo ya he alcanzado ese grado de santidad que Dios quería para mí, sino que al contrario, camino, proceso, peregrinación, ese debe ser el lenguaje del cristiano, manteniendo siempre ese amor en deliciosa atención hacia Jesús, nuestro general, que nos llama, que nos atrae con el esplendor de su victoria. Y estos días atrás veíamos como el esquema básico que tiene la carta a los Colosenses, que es un esquema sencillo, ¿verdad? Cristo murió, Cristo resucitó. Yo tenía una vida en pecado, ahora en Cristo tengo una vida nueva. Ese paralelo entre lo que vivió Cristo y lo que está llamado a vivir el cristiano es la esencia misma de la carta a los Colosenses. El paralelo, Cristo con su cruz y su muerte, y luego Cristo con su gloria y su resurrección. En el caso nuestro, yo que viví marcado por el pecado y el miedo, pero ahora llega Cristo a mi vida y estoy marcado por la vida nueva, por la gracia, por la gloria, por la santidad. Y ese esquema, ¿verdad?, ese modo precioso de obrar de Dios está amenazado, como todo lo bello siempre está amenazado. Y una amenaza principal es el pecado. Es la idea que desarrolla el apóstol San Pablo en el pasaje que hoy se proclama en la liturgia, ¿verdad? Ahí San Pablo nos habla claramente sobre cómo el pecado intenta asaltar, intenta recuperar lo que ha perdido. Podemos decir que el demonio y el pecado son como esos criminales que aunque caigan en las garras de sus faltas y aunque vean el daño que se están haciendo, no pueden soltarlo. ¿Y eso qué quiere decir? Que el pecado tampoco quiere soltar su presa. Y si una persona se sale de las garras del pecado, entonces el pecado intenta recuperar lo que considera que es suyo. En concreto, San Pablo nos habla de 3 principales pecados. Nos habla de la fornicación y todo lo que tiene que ver con el mal uso de la sexualidad humana. Nos habla de la mentira y nos habla de la codicia. 3 pecados que eran muy frecuentes entre los paganos y 3 pecados que vuelven a ser muy frecuentes en nuestra sociedad, que parece pues que estuviera retornando precisamente al paganismo. Es interesante ver que en este pasaje específico San Pablo habla de lo que es la fornicación, es decir, aquel uso del sexo que no acontece dentro del matrimonio en cualquiera de las expresiones que tenga el uso sexual. Es decir, que debemos entender como fornicación toda búsqueda de placer que está alejada de la expresión propia del sexo en la unión entre el hombre y la mujer. ¿Y eso qué engloba? Pues engloba la prostitución, la pornografía, la masturbación, los actos entre personas homosexuales. Todo eso pertenece a la fornicación. Por supuesto, la intensidad del placer que da el sexo hace particularmente dura esa batalla por la pureza, pero la culpa no es de la Sagrada Escritura, no es de Dios. Y nuestro trabajo no debe ser cambiar la Biblia, sino cambiar nosotros. Hay muchos de nosotros que cuando nos enfrentamos a un texto duro y exigente como este, que habla explícitamente de la fornicación, entonces intentamos cambiar la Biblia diciendo que en realidad no se cumple, o porque es parte del desarrollo humano, porque todo el mundo lo hace, porque no es tan grave, porque es una forma de entretenimiento, porque es una forma de quitar el estrés. Pero San Pablo es muy preciso y repito, aunque todos sintamos distintas debilidades, nuestro trabajo no es cambiar la palabra, sino dejarnos cambiar por la palabra. San Pablo también se refiere a la mentira que no es solamente lo que decimos con nuestra boca, la mentira que es la falsa imagen que proyectamos, la mentira que es la manipulación de las otras personas, la mentira que consiste en la seducción o en el soborno o en tantas otras expresiones que llegan a volverse expresiones culturales y que sin embargo son negaciones de la verdad. Caminar por la senda de la verdad supone preguntarnos, ¿somos lo que parecemos? El padre de familia debe preguntarse, ¿yo soy un verdadero padre de familia? El sacerdote podría preguntarse, ¿yo soy un sacerdote de verdad? ¿Soy un verdadero predicador? ¿Soy un verdadero esposo o soy una verdadera esposa?
Eso es lo que significa y es la llamada que San Pablo nos hace. Y por último menciona el caso de la codicia, porque efectivamente la gran tentación es idolatrar las cosas de este mundo. Y dentro de los placeres y dentro de las ventajas y comodidades que se pueden obtener en esta tierra, el dinero cumple un papel muy importante. ¿Cómo estamos en este sentido? ¿Somos idólatras? Quizás sin darnos cuenta, ¿verdad? Podemos ser idólatras. Fíjate cómo dice San Pablo expresamente la codicia, que es una idolatría, lo dice. Bueno, pues estos son 3 puntos para examinarnos. Y por última vez lo digo, no trates de cambiar a la palabra, deja que la palabra te cambie a ti. Que todos tenemos combate, por supuesto. Que cuesta trabajo ser de verdad lo que uno es, sí. Que cuesta trabajo descubrir los tesoros del cielo y por eso nos quedamos con los tesoros de la tierra, de acuerdo. Pero la solución no es que tú empequeñezcas la palabra de Dios. La solución es que tú agrandes tu corazón. Feliz día para todos. Amén.